capítulo 1, versículo 6, y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo que está en este lugar. Estoy como persuadido de que aquel que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén. Padre, gracias por tu presencia, por estar en este lugar, Señor. Tú eres soberano, tú eres el Rey. Gracias, Papito Dios, porque eres maravilloso y sabemos que tú nos llenas hoy con tu palabra, con tu presencia, con tu misericordia, Señor. Y gracias porque podemos estar reunidos como hermanos en la iglesia, Dios, para honrarte, para bendecirte y para recibir la palabra que hay en esta mañana para nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No todos, vea pues lo que les voy a decir, no todos, pero algunos o muchos, o por no decir que la gran mayoría, dejamos muchas cosas sin terminar. ¿Es verdad o no? Empezamos algo, pero no lo terminamos. Muchos no concluyen los estudios. Muchos abandonan los negocios o proyectos o emprendimientos que iniciaron. Muchos dejan inconcluso un tratamiento médico. Y muchos no terminan de leer los libros que comenzaron. ¿Es verdad o no? Sí, casi todos los seres humanos somos así. Pero Dios sí termina lo que empieza. Dios termina lo que empieza. Y he titulado el mensaje que el Señor me regaló: si Él no se rindió, yo tampoco. Dígale al que está a su lado: yo no me voy a rendir. Yo no me voy a rendir. Gloria a Dios. Entonces estamos en esta carta del apóstol Pablo a los filipenses, la iglesia de Filipo. ¿Cómo fue la iglesia de Filipo? La iglesia de Filipo fue una iglesia firme, comprometida, generosa. Estuvieron con Pablo desde el principio en la obra misionera, en las pruebas, en las necesidades. No se olvidaron de Pablo cuando fue rechazado, no lo abandonaron cuando fue encarcelado. Y esta comunión entonces no era superficial, era una alianza espiritual que había. Entonces muchos hemos leído este versículo y le hemos dicho a muchas personas, incluso que nunca se congregan: tranquilo, que si el Señor empezó la obra, la va a terminar. Pero este versículo es para nosotros los creyentes verdaderos. Para los creyentes verdaderos, porque este versículo es el corazón de la esperanza del cristiano. Pablo no está confiando en los filipenses, a pesar de que era una iglesia participante del evangelio. Pablo estaba confiado en la fidelidad del Dios Todopoderoso. Y me impacta porque Dios lo que empieza, lo termina. Siempre, hermanos. Además, Él lo hace bien, con todo el cuidado necesario, considerando que cada persona es distinta, porque Él nos ha creado a todos de manera diferente, y eso se nos nota. Usted ve a todas las personas y aquí usted le puede ver el rasgo de familias, y de pronto está aquí un familiar, pero si a todos nos ve muy diferentes, y uno se queda impresionado de la diversidad del Señor en crearnos de diferentes maneras físicamente y también en muchas características que nosotros manejamos. Y nos trata a cada uno de manera única. Y ahí es donde a veces contendemos con el Señor, porque a veces nosotros peleamos y le decimos: ¿por qué aquel lo trata de una manera? ¿Por qué a mí me trata de esta? ¿Y por qué? Y empezamos, ¿cierto? Pero Dios sabe cómo hace las cosas. Él es eterno. Él es nuestro Señor y Él sabe todo. Entonces nuestro Señor Jesucristo es el autor de la obra. Nosotros no somos, los filipenses no eran. Entonces Pablo le recuerda a los filipenses que Él les llevó el evangelio, que Él posiblemente le predicó a Lidia, a la joven esclava, al carcelero, pero Pablo dice: yo no soy el autor de la obra. Ustedes no se salvan en mi nombre o
gracias a mí, sino que es Dios es el que está realizando la obra en ustedes. Nosotros no somos, por muy ungido que usted se sienta, el que hace la obra es el Espíritu Santo de Dios. Y eso le tiene que quedar, nos tiene que quedar muy clarito. Nosotros no somos, como tampoco es por nuestro esfuerzo. Nada de lo que hagamos suplantará la gracia de Dios. Usted ve gente que uno dice tan buena, como hace de buenas obras, como es de especial. Es Dios a través de nosotros. Y es estar pegado del Señor. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Leo. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de ¿qué? De la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es ¿qué? Un don de Dios. Ni es resultado de las obras para que nadie se vanagloríe. Hay gente muy mala. Yo no sé si usted ha conocido gente mala, pero tienen una característica. Hay gente que es matona de todo, pero muchos tienen una característica. Son dadivosos. ¿Cierto? Y piensan que con eso están haciendo mucho. Pero no es por obras para que nadie se vanagloríe. Entonces, Dios toma su tiempo y utiliza sus propios medios para cumplir su propósito en nosotros. Dios no se apresura, nosotros sí somos apresurados porque nosotros queremos todo ya. Pero con Dios es un proceso. Un proceso. Entonces Dios cuida de cada detalle, formando en nosotros una obra de arte. Oiga, una obra de arte. Y aunque a veces nosotros mismos no la veamos, se está construyendo algo poderoso en nosotros. Aunque usted le digan en su casa y en muchas partes, usted no ha cambiado, usted sigue siendo el mismo, usted y yo no seguimos siendo los mismos una vez que recibimos al Señor como nuestro Salvador. Nos faltan muchas cosas para cambiar, pero no somos los mismos. No somos los mismos, hermanos. Entonces, aunque hayan cosas que nos parezcan duras, aunque hayan cosas difíciles de entender, aunque creamos que nada bueno está pasando en nuestra vida, Dios está obrando. Aunque usted no vea el milagro, aunque tenga dificultades el día de hoy, aunque usted se sienta en un desierto por los problemas que usted tiene. Pero vea, ¿por qué cree que la Biblia dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien? ¿Por qué cree que dice eso? Porque vamos a vivir muchas cosas. Nosotros quisiéramos vivir todo bueno, todo muy especial, pero a veces vivimos dificultades, pasamos por tiempos de prueba, tenemos desiertos tremendos, pero cuando usted ama al Señor, eso que está el Señor permitiendo que usted viva, lo va a llevar a una gloria. Lo va a llevar a sentir la presencia de Dios, a vivir algo poderoso de parte del Señor Jesucristo. Qué bueno que Dios no es como nosotros, que a veces acostumbramos tanto a dejar las cosas a medias, o porque no nos funcionó, o porque no nos gustó, o porque está difícil la cosa, entonces dejamos. La gente se sale de la iglesia y de los ministerios, ¿sabe por qué? No porque haya pecado, la gente se sale porque no está dispuesta a dejar que el Señor trate su carácter a través de los mismos hermanos de la iglesia. No quiere y prefiere salirse y se va para otra iglesia y empieza en otra iglesia, y cuando lleva 1, 2, 3 años se da cuenta que hay gente con caracteres diferentes al de ella. Y Dios quiere obrar en eso, hermanos, y quiere que nosotros continuemos aunque sea difícil. Él comenzó la obra de salvación en una persona y cuando la comienza, la termina. Él hace que se perfeccione esa obra, porque Pablo dice, estando persuadido de esto, del que comenzó la obra en vosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dígame si es fácil desanimarse o no. Sí. Y hay gente que se desanima más que otra.
porque hay gente o más sentimental o más romántica o con más expectativas que otros, ¿cierto? Entonces se puede desilusionar. Es fácil desanimarnos. ¿Cuándo se desanima usted mucho en la iglesia? Le voy a decir cuándo se desanima. Cuando usted ve que tiene luchas usted mismo, cuando usted ve que tiene imperfecciones y cuando le ve las imperfecciones a sus hermanitos en Cristo, al líder en Cristo, usted se desilusiona y mucho. Y eso es parte del proceso. Eso es parte de crecer espiritualmente. Porque usted le puede parecer muy fastidioso al hermanito, pero usted puede ser muy fastidiosa y también muy fastidioso, pero usted no se da cuenta, porque es usted. Y lo que nosotros hacemos no es tan fácil de ver, ¿cierto? Entonces hay muchas cosas que Dios quiere pulir en nuestras vidas. Si la palabra de Dios dice que tenemos que amarnos, nos va a enseñar cómo amarnos. Y nosotros amamos al esposo, a la esposa y a los hijos a pesar de, ¿cierto? A pesar de sus defectos, de sus imperfecciones, de todo. Y el Señor nos quiere enseñar a vivir en una iglesia, en comunidad y también amarnos. Hay gente que va a ser más difícil, pero cuando la gente es difícil y Dios sabe que esa persona no quiere y no quiere cambiar, y por más que lo ha intentado, sigue ahí obstinado, Dios va a trabajar en ella, claro, porque ama al Señor, ¿cierto? Pero muchas veces va a permitir eso para pulirme a mí, que soy tan intolerante, que soy tan perfeccionista. Los que son perfeccionistas no se aguantan a cualquiera porque quieren que todo salga conforme ellos quieren. Y Dios empieza a tratar así. Deje de ser cuadriculado, las cosas no son así. Usted tiene que estar dispuesto, usted tiene que amar. Tenemos que ser responsables, pero Él empieza a tratar, el Señor empieza a tratar con el carácter. Esos pecados no los vamos a ignorar. El pecado del hermano no lo ignoramos, ni el pecado de nosotros, ni lo vamos a arrinconar. Pero tampoco podemos permitir que opaquen la maravillosa realidad de la perfección futura de la iglesia y de cada creyente en particular. Es decir, si usted está en las manos de Dios, Él lo va a ayudar. Si usted está en las manos del alfarero, Él va a hacer una obra poderosa en su vida. Amén. El que empezó la obra en nosotros la va a perfeccionar, pero va a lidiar con el carácter. Porque nos tiene que liberar de muchas cosas. No crea que porque estamos en la iglesia no tiene que haber liberaciones de tantas cosas que nosotros tenemos. Y no estoy hablando de demonios. Tiene que haber libertad de muchas áreas que nosotros tenemos cautivas. El Señor va a sanar nuestro corazón, porque a pesar de que estemos en la iglesia, muchas veces tenemos el corazón roto. Nos lo rompen en la misma iglesia. El mismo hermano que tanto amábamos nos rompe el corazón, pero Dios nos manda a que amemos. Y es un proceso volver a amar, ¿cierto? ¿Sabe por qué? Porque es una decisión. Y no siempre queremos tomar esas decisiones de volver a amar a la persona que nos hizo daño o que nosotros creímos que nos hizo daño. Entonces el Señor va a tratar con todo eso. Vamos a pasar por procesos. No huya de los procesos, no suelte, no salga corriendo. Tenemos que aprender a enfrentar los procesos porque tenemos que madurar espiritualmente y hay que avanzar en la obra del Señor. No me gustó cómo me trataron, no me gustó lo que me dijeron. ¿Y usted qué va a saber si Dios está haciendo eso para formar ese carácter, que usted es sismático, que hay que cogerlo con pañuelito, que hay que saber cómo le hablo, está de mal humor, cómo le hablo, o cómo amaneció hoy? ¿Cierto? Porque hay personas, no le hable que hoy amaneció. En la casa se ve eso, ¿o no? Sí, Señor, no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de la casa de uno, de la familia de uno, la más cercana. No le hable que Julanita está enroscada hoy. Se chupó 20 limones. Usted no se le puede hablar.
no se le puede hablar. Y eso es lo que Dios quiere tratar en nuestras vidas. Quiere formar en nuestras vidas. La obra del Espíritu Santo es progresiva. Nosotros no cambiamos de la noche a la mañana. Inmediatamente usted recibe al Señor Jesucristo como su Salvador, pero si lo hace de todo corazón, porque si usted hace una oración por hacerla, ahí no hay nada. Pero inmediatamente usted hace esa oración con todo su corazón, usted es sellado por el Espíritu. Pero viene una obra día tras día. Y no nos vamos muy lejos. Todos somos aquí tremendos siervos de Dios. Pero hay cositas que tenemos malucas. ¿Es verdad o no? Sí. Porque es un proceso donde ya estuviéramos, si fuéramos angelicales, pues yo no necesitaría del Señor. Pero como tengo tanta cosita maluca, entonces tengo que estar ahí pegadita del Señor para que el Señor siga obrando en mi vida. Pero nosotros, cuando estamos con el Señor, empezamos a ser conscientes de la evidencia de un nuevo ser, una nueva naturaleza en nosotros, en nuestro interior. Y ya empezamos a ver las diferencias. Hay cosas que ya no nos gusta de lo que hacíamos antes. ¿Es verdad o no? Hay momentos que usted se va a meter en el mismo lugar que se metía antes, pero usted no va a sentir lo mismo que sentía antes. Porque el Señor viene obrando en nosotros, porque hay una vida diferente en nosotros. Empiece ese amor por la palabra, o no le ha cogido amor a la palabra. Primero usted estaba en su casa, la Biblia estaba abierta en el Salmo 91 y en el 23, y ahí se quemaba, usted sabía que había una Biblia y ya. Pero ahora es diferente. Ahora usted medita la palabra, ahora usted lee la palabra, ahora usted comienza a orar, usted se empieza a congregar, usted empieza a sentir carga por la gente. Primero no sentía carga sino por los animalitos, pero ahora siente por los animalitos y por la gente, ¿cierto? Ahora empieza a tener conciencia de lo que es pecado y lo que no es pecado. Y empieza el Espíritu a orar y usted empieza a vivir momentos espirituales muy especiales. No cambiamos de la noche a la mañana. Esa conducta no se cambia de la noche a la mañana porque llevamos muchos años con ella, con algo repetitivo. Pero a medida que vamos metiéndonos con el Señor, Él va haciendo la obra en nosotros. Porque el que empezó la obra la va a perfeccionar, la va a continuar con nosotros. Entonces Pablo ahí en Filipenses capítulo 2 versículo 13 expresa algo. Me dicen cuando estén ahí. Dice, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Mucha gente utiliza este texto y le dice, es que Dios no me ha puesto ese sentir, y Él ha dicho que Él pone el querer y el hacer. Hay cosas que usted las tiene que hacer porque a veces usted no está tan espiritual para sentir la presencia de Dios, a veces usted no está tan sensible para escuchar lo que Dios le dice. Entonces hay cosas que hay que hacerlas, hermano. Hay cosas que hay que hacerlas. Pero le voy a leer este mismo versículo en una PDT, en una palabra de Dios para todos. Dice, porque es Dios el mismo quien hace posible que ustedes deseen hacer lo que a Él le agrada. Y no solo eso, sino que también les da el poder para que lo hagan. El problema de nosotros es que queremos que Dios nos ponga el querer y el hacer sin estar en la presencia de Dios. No se lo va a poner. No se lo va a poner. Porque eso es cuando estamos en la presencia de Dios, cuando nos metemos con Dios, cuando estamos en intimidad con Dios, que Dios pone el querer y el hacer. Pero si no hay comunión, créame que usted va a decir, el Señor no me ha dicho nada. Muchos están sin hacer nada porque el Señor no le ha dicho nada. Y es porque nos falta comunión con Él, para que les diga, sí, arranque, que yo le ayudo. Eche para adelante, que ahí estoy yo delante
de usted. Pero que Dios ha hecho cambios, que el Señor ha producido cambios en nosotros, los ha producido, amén. Los ha producido. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2:10 dice: nosotros somos obra de Dios. En otras versiones dice hechura de Dios. Fuimos creados por Dios para hacer el bien, tal como Dios ya lo tenía planeado. ¿Para hacer qué? El bien, el bien. Y hay un fin para la obra. El fin de la obra es ¿qué? Ser perfeccionados, estando persuadido. Pablo estaba diciendo, estando seguro, convencido de esto, del que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahí en Filipenses capítulo 3 dice: no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante. Oiga, esto es tremendo. Usted tiene que meterse la palabra en el corazón, porque Filipenses le va a hablar de una manera increíble, porque Filipenses no le está hablando en conversos. Filipenses Pablo le habla a los filipenses que son creyentes, así que el Señor le va a dar mucho a usted con ese Filipenses que estamos leyendo. Entonces dice: no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante. Estoy tratando de alcanzar esa meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo se apoderó de mí. ¡Ay, santo! Usted siente que el Señor se apoderó de usted. Usted siente que a veces va a hacer una cosa y no la puede hacer porque el Señor le dice: cuidadito. Atentos a eso. Atento a cuando el Señor le dice quieto, o le dice siga, o le dice hable, o le dice cállate, o le dice espere. Atento a eso, hermanos. Y cuando dice perfeccionará, está hablando de una palabra griega que es epiteleo y significa totalmente consumado. Entonces Pablo tenía la absoluta certeza de que Dios completaría su obra de salvación en los filipenses, y estando convencidos de que también lo hará en nosotros. Amén. Voy a decir algo y que le quede bien grabado. No hay posibilidad alguna de fracaso o de incumplimiento parcial de Dios. No hay posibilidad. Si usted está ahí con el Señor y no se quita, Él va a hacer algo poderoso en su vida. Aunque usted sienta que tiene muchos defectos, aunque usted sienta que le falta mucho, aunque usted sienta que tiene un carácter podrido, si usted está ahí en la presencia de Dios, Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar. Y qué bueno, a nosotros no nos gusta, pero qué bueno cuando nos muestra esas imperfecciones. Qué bueno cuando nos muestra que nos dijeron algo y en vez de nosotros decir aleluya, gloria a Dios, si tengo, nosotros nos ofuscamos, nosotros empezamos a mirar maluco, nosotros ya empezamos como, y ¿quién se cree? Es que se cree. Ahí nos damos cuenta que tenemos que trabajar también ahí a la par con el Señor. Tenemos que estar ahí. Nada puede animar tanto a un cristiano como la certeza de que a pesar de las dificultades de la vida, a pesar de la enfermedad, a pesar de la situación económica, sin importar nuestras derrotas espirituales, podemos enfrentar lo que sea porque el Señor está con nosotros y Dios no nos va a dejar solos y un día seremos perfectos como Él, hermano. Dale un aplauso al Señor. Eso nos tiene que animar como cristianos, que cada vez nos parezcamos más al Señor. Cada vez Dios no se cansa de obrar en nosotros. Mire al que está enseguida y dígales que Dios no se ha cansado contigo, no se cansa, no se cansa. El de enseguida puede estar desilusionado del mismo, porque a veces nosotros nos desilusionamos de nosotros mismos cuando la volvemos a embarrar en lo mismo. ¿Sí o no? Ay, yo tan cabeza de gato. Pero
Dios no se cansa de obrar en nosotros, a pesar de nuestras deficiencias o a pesar de que no queramos parecernos muchos a Él, porque a veces queremos parecernos al Señor en las señales, milagros y prodigios, pero de ahí no más. Pero el Señor nos dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y nosotros decimos manso pero no menso, porque cuando se trata de humildad, la cosa va a ser a un nivel diferente. A un nivel diferente. Porque una cosa es que yo pase la ofensa del hermano y otra cosa que la haya perdonado. Es un nivel diferente. Y otra cosa es que lo siga tratando aún hasta con más amor que antes, porque sé que el Señor está perfeccionando también la obra de mi hermano, así como está trabajando a mí. Lo que pasa es que se nos olvida que Dios también está trabajando en mi hermanito. Se nos olvida, no se me olvide, porque Dios sigue trabajando en el líder, en el servidor, en cada uno de la alabanza, en cada uno de los que le sirven al Señor, en cada maestra, en el pastor y en la pastora. Él sigue obrando. Y lo vamos a desilusionar posiblemente, ¿cierto? Porque cree que la gente dice: no me mire a mí, sino que mire a Cristo. Porque cuando miran a Cristo en la vida de uno, podemos decir: wow, la embarró bien feo. Pero yo sé que el Señor está haciendo su obra en ella. Que hay tiempos que la entendemos con más facilidad y hay tiempos que no. Pero Dios sigue obrando en nosotros y gloria a Dios por eso. Usted puede tener muchos años en el Evangelio, haber nacido en una cuna cristiana y seguirá el Señor, porque dice que perfeccionará la obra hasta que estemos cara a cara con Él. Oh, Samaya, Sandivi, Kayasoa. Oh, Santo, usted es poderoso y usted es perfecto. Dios no nos desecha y no nos desecha por nuestro pecado. Y hemos visto que hemos pecado y a muchos sigue bendiciendo, nos sigue bendiciendo con su gracia, con su amor, con su fidelidad, porque Él comenzó la obra en nosotros. Él la comenzó en el pasado, Él la perfecciona en el futuro. Ese es el propósito de la obra. Esta obra no será paralizada, no quedará inconclusa, será perfecta. Entonces, cuando usted tenga rabiecita con el hermanito, rabiecita con el líder, rabiecita con fulanito, peranito que tienen del Señor, usted tiene que pensar: Señor, tú estás haciendo la obra en él. Y él todavía no está perfecto, pero es que yo tampoco. Sí, ahí es donde nos damos cuenta. Los hombres hacen experimentos y dejan las cosas a medio hacer, pero Dios ejecuta sus planes hasta el final y con éxito, hermanos. Dios terminará su obra sin dejar nada a medias, sino que completará el propósito que ha establecido para cada uno de nosotros. Dios estará trabajando en nosotros, puliendo esas áreas que necesitan transformación, sanidad, liberación y restauración, porque ninguno está listo ya. Ninguno. Todos estamos en procesos, unos más avanzados, unos más cocinaditos que otros, pero todos estamos en ese proceso, unos más pulidos que otros, pero todos seguimos en las manos del alfarero. Y este es un gran consuelo, porque a diario fallamos, y si dependiera solo de nosotros, jamás se terminaría la obra en Cristo en nosotros, la obra de Cristo en nosotros. Gracias a Dios por eso, porque nosotros nos desanimamos por todo, nosotros tiramos la toalla, nosotros no nos dejamos pulir de otra persona, y el hierro con hierro se pule, se afila. Ay, 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 a duro que es eso. Es que, ay, Dios mío.
Ahí sería otra predicación, pero en Filipenses lo vamos a ver. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia. Tan rico saber que Cristo viene por la iglesia. Pero la iglesia nos está preparando. Usted sí, pero hay mucha iglesia que nos está preparando. ¿Por qué? Porque están esos procesos. Y a veces estamos en esos procesos y nos quedamos en el proceso porque no quiero seguir. Y no necesito iglesia, no necesito congregarme. Aquí es donde usted es pulido. En su familia, que tanto oímos. Más bien no le hable, como dicen los youtubers, no le hable. A los que son, ¿cómo es que les decimos? Tóxicos, no se les habla. Hay personas muy tremendas. Pero usted no sabe si Dios está utilizando a esa persona para formar algo en usted, para formar parte de su carácter. Si no es de Dios, reprenda al diablo. Pero si es de Dios, Padre, ¿qué tengo que hacer, Dios mío? Filipenses 3:20 y 21. Ay, eso tan hermoso. En cambio, nuestra patria está en el cielo. Y de ahí estamos esperando que venga el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Cristo va a cambiar nuestro modesto cuerpo para que sea como su propio cuerpo esplendoroso. Eso lo hará en medio del poder que tiene para dominar todas las cosas. Cuando seamos transformados, que Cristo venga, ahí empieza la perfección. Entonces, recordemos que los creyentes, como salvos, estamos salvos, pero nosotros vamos a dar cuentas. El mundo será juzgado por haber rechazado al Señor Jesucristo, ¿cierto? Y los hijos de Dios seremos juzgados por cómo administramos la salvación. Todo lo que Dios le dio, todos los recursos, y usted no lo supo utilizar. Porque usted de pronto estaba esperando que viniera el arcángel Gabriel y le anunciara lo que tenía que hacer. Usted estaba esperando una aparición sobrenatural para empezar en la obra del Señor. ¿Ah? Dios, quien comenzó la obra en nosotros, la continuará durante toda nuestra vida y la terminará cuando lo veamos cara a cara. La obra de Dios por nosotros comenzó cuando Cristo murió en la cruz en nuestro lugar, y su obra en nosotros comenzó cuando creímos en Él, en su obra redentora. ¿Lo coge? Entonces, el Espíritu Santo vive en nosotros para capacitarnos, para que seamos cada día más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que alguna vez usted ha sentido que no ha avanzado en su vida espiritual. Sé que usted puede decir, estoy paralizado, estancado. Pero cuando Dios inicia un proyecto, lo termina. Va a terminar con usted. Eso es para usted, va a terminar con usted, porque Él empezó la obra en usted. Pero esté pegadito del Señor. Dios nos va a ayudar a crecer en gracia hasta que termine su obra en nuestras vidas. Y por eso, cuando estemos desanimados, recordar que Cristo ha vencido por mí. Cuando estemos desanimados, recordemos que el Señor está con nosotros. Cuando se sienta incompleto, inadecuado, cuando se sienta descorazonado por sus defectos, por los de los demás, hermanos, por los afanes de la vida,
por la estima de valores de aquí del mundo, recuerde las promesas y la provisión de Dios, porque el Señor nos da provisión para nosotros salir adelante de una manera espiritual. Entonces no permita que su condición actual, si de pronto está desanimado, o si está pasando por un desierto, o si está enfermo, o si tiene un dolor en el alma, o porque ha pasado dificultades durante un tiempo, que eso, lo que está viviendo en ese tiempo, no le robe la alegría de conocer más al Señor. O que no te impida eso, acercarte más al Señor. Porque si Dios no se ha rendido, si Dios no se rindió, yo tampoco me voy a rendir. Amén. ¿Está dispuesto a no rendirse? Entonces colóquese sobre sus pies. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos ayude. Señor, te honramos. Señor, te exaltamos, te bendecimos, te damos gracias, Dios mío, por este momento, por este tiempo, Señor. Te damos gracias porque tú nos escogiste, como dice la Escritura, desde el vientre de nuestra madre. Dice las Escrituras en el Salmo que mi embrión vieron tus ojos y que no faltó nada, Señor, nada, Dios mío. Y aquí estamos delante de tu presencia porque somos hechura tuya, Señor. Un día, Señor, hace años, hace meses, hace días, yo no sé cuánto hace que te hizo el llamado el Señor. Yo no sé cuánto tiempo hace que el Señor llegó a tu vida, pero desde ese mismo momento que tú lo recibiste, desde el momento que tú le dijiste sí, Señor, te acepto como mi Señor, mi Salvador, Él empezó a obrar en ti. Él empezó a hacer esa obra. Y si usted el día de hoy no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, si sabe que murió, sabe que hay algo escrito, pero usted no tiene conciencia de que el Señor es real y hoy está viendo claramente de que el Señor ha hecho algo maravilloso por usted y usted quiere recibir al Señor, usted lo puede hacer hoy. Usted lo puede también recibir en su casa y decirle: Señor, hoy entiendo que tú quieres obrar en mí, Señor. Hoy entiendo, Señor, que tú me estás llamando, Dios, y hoy atiendo a ese llamado y te recibo como mi Señor, mi Salvador, Dios. Y te pido que obres en mi vida de hoy en adelante, Señor. Y aquí como iglesia, Señor, te pedimos que sigas interviniendo en nosotros, Señor. Yo sé, Señor, que tú no has terminado conmigo. Hable con el Señor. Sé que estás formando mi carácter. Sé que a veces me he sentido humillada, humillado. Pero sé que tú has venido haciendo la obra en mí, Señor. Quizás porque soy presuntuoso. Quizás, Señor, porque tengo más alta estima de la que debo tener, Señor. Tú vienes obrando en mi vida de muchas formas que a veces no entiendo. Si usted no entiende, dígale: Señor, yo no entiendo por qué estoy viviendo esto. No entiendo por qué vivo aquello. No entiendo por qué tengo que pasar por estas cosas si soy un hijo tuyo. Y es que a veces, como hijos de Dios, necesitamos vivir muchas cosas. Como hijos de Dios, necesitamos que el Señor tumbe ese ego, nos quite esa soberbia, nos ayude a ser prudentes. Y muchas veces vamos a vivir muchas cosas, pero es que el Señor sigue obrando, porque empezó una obra en ti, empezó una obra en mí y la va a perfeccionar. Y dígale: Señor, sigue perfeccionando tu obra, Señor. Tú eres mi alfarero, Dios mío. Yo soy barro en tus manos, Jesús. Perdona mi rebelión. Pídale el perdón al Señor por los pecados. Dígale: Señor, he pecado con mi soberbia, he pecado con mi falta de humildad, he pecado, Señor, porque tengo dones, tengo de tu Santo Espíritu y no estoy metido en la obra como debe de ser, Señor. Yo te pido que me perdones porque me has dado talentos, Señor, me has dado facilidades para tantas cosas y sin embargo no predico el Evangelio, Dios. Me has librado, me has sanado, me has restaurado. Señor, has hecho tantas cosas por
por mí, Señor. Y sin embargo, Señor, parece que vivo paralizado, Dios mío, sin quererme involucrar en la obra, sin quererme involucrar en un ministerio, para no dejarme pulir, para vivir a mi comunidad, para no sujetarme. Ay, Dios mío, ayúdame, Santo. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdame, Señor, a ponerme todos los días delante de tu presencia, Señor, para que tú puedas intervenir en mi ser, en mi vida, en mis sentimientos, en mis emociones, para que tú me puedas decir lo que hice mal, para que yo pueda percibir, Señor, lo que estoy haciendo que no te agrada. Pero también, Señor, para que yo pueda ver lo que ya hay en mí hecho, para que yo pueda ver, Señor, que estás haciendo la obra, Señor, y que no soy el mismo, la misma de antes, que tú vienes obrando en mí. Yo he dejado que tú hagas cosas en mí, Señor. Pero sé que este camino, Señor, de proceso, será hasta que esté cara a cara contigo, Señor. Y yo te pido que me des de tu gracia. Dígale, dame de tu gracia, dame de tu favor, de tu misericordia, Señor. Porque tú puedes tener muchos conocimientos, puedes saberte toda la Biblia, puedes ser muy intelectual, puedes tener 3, 4 carreras. Pero lo único que te acerca a Papi es nuestro Señor Jesucristo, es la obra redentora de nuestro Señor. Y qué rico poder decirle, aquí estamos, Señor, aquí estamos, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Jesús. Señor, de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccionó. Vamos. Y a ti fortaleza y estableza. Vamos. A él sea la gloria, a él sea el